sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado. Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adoro te devote la tenserità, quet sutis figuris serenatità, tibi se corneum totus udici, quia te contemplans totum defici. Visus status gustus in te paritur, sed auditus solo tuto creditor. Credo quid dici Dei Filius, nihilo verbo veritas verius. In cruce latebam sola Deitas, adiglatet simule humanitas, ambotame credens, atque confitens, peto quod petibis la
nostre confiteo, fac me tibi semper magis credere, in te spana vedete diligere. O memoriale mortis Domini, panis quibus vitans presta nomini, presta mea menti de ti vivere, et illi semper dulce sapere. Pie pelicane Iesu Domine, me in mundo munda tuo sanguine, cuius unestina salvum facere, totum mundo quia omnia serere. Iesu quem venatum non aspicigo, oro fiadilus contansito, ute revelata semen facie, visum beatus tue gloriae. Padre omnipotente, fuente de toda bendición, tú sales a nuestro encuentro cada vez que leemos un pasaje de la Sagrada Escritura. Te pedimos, Padre, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que descubramos las maravillas de tu amor misericordioso en cada versículo de la Biblia que meditaremos. Jesucristo, único Salvador del mundo y palabra eterna del Padre, tú eres el centro de toda la Sagrada Escritura, pues toda ella nos habla de ti. Te pedimos, Señor Jesús, llenos de fe, que nos unjas con el Espíritu Santo, para que al leer los textos sagrados salgamos con el firme propósito de hacer vida la palabra de Dios. Espíritu Santo, Señor y dador de vida, tú has inspirado a determinados hombres a poner por escrito la palabra de Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, llenos de fe, que nos unjas para que se note en nuestra vida que leemos la Biblia. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, acompáñanos en la lectura de la Sagrada Escritura, para que como tú lo hiciste, digamos siempre sí a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía, hacemos nuestra lección divina, teniendo como texto bíblico Marcos 1, 14 al 20. Del Evangelio según San Marcos. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo:
venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes, y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. En silencio vamos a pedir luces al Espíritu Santo para profundizar en este texto de Marcos 1, 14 al 20. Queridos hermanos, delante de Jesús Eucaristía hacemos nuestra lección divina con este texto bíblico que nos habla de la proclamación del reino de Dios y el llamado, la vocación. Hemos leído Marcos 1, 14 al 20. 4 preguntas para hacer nuestra oración personal. ¿Cuál es el tema de la predicación de Jesús? ¿Qué exige de nosotros el reino de Dios? ¿Qué aprendemos sobre la vocación en este pasaje? ¿Cuál debe ser la respuesta al llamado? Comencemos por explicar cuál es el tema de la predicación de Jesús. En otras palabras, ¿de qué hablaba Jesús cuando predicaba? Vamos a Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. ¿De qué hablaba Jesús? Del reino de Dios. Por tanto, ¿cuál es el tema de la predicación de Jesús? El reino de Dios. Los biblistas han contado las veces que Jesús pronuncia reino de Dios, y son 90 veces. 90 veces aparece esta expresión, reino de Dios, en la boca de Jesús. Jesús hablaba del reino de Dios.
Pero, ¿qué es el reino de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado reino de Dios? Pero, ¿qué significa el reino de Dios? El reino de Dios es el ámbito donde Dios tiene soberanía. Si nosotros le hemos dicho sí a Jesucristo, formamos parte de su reino, el reino de Dios. Por tanto, el reino de Dios lo conforman todos aquellos que dejan que Cristo reine en sus vidas. Si tú dejas que Cristo sea el Señor de tu vida, tú formas parte del reino de Dios. Jesús hablaba del reino de Dios y nos contaba parábolas para explicarnos cómo es el reino de Dios. Vamos a detenernos un momento en hablar sobre el reino de Dios. ¿Qué podemos decir del reino de Dios? Es un reino que ya está presente aquí en la tierra, pero todavía no se manifiesta con todo su esplendor. El reino de Dios ya está aquí. Cuando tú le dices sí a Jesucristo, tú haces presente en tu vida el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, dice Jesús. Pero al mismo tiempo, el reino de Dios todavía no se manifiesta con todo su poder, con toda su gloria. ¿Cuándo se va a manifestar con todo su poder, con toda su gloria el reino de Dios? Cuando Jesús venga por segunda vez, la parusía, la venida gloriosa del Señor. El reino de Dios ya está aquí, pero todavía no se manifiesta con todo su poder. En este mundo hay una lucha entre el reino de Dios y el reino del diablo. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos con Jesús en el reino de Dios. Cuando Jesús venga por segunda vez, se dará el triunfo definitivo del reino. El reino de Dios es interior y exterior. Jesús dice en Lucas 17:21, el reino de Dios está dentro de ustedes. Si tú estás en gracia de Dios, en ti está el reino de Dios. Pero también el reino de Dios es exterior. Porque ahí donde hay alguien que ha aceptado a Jesús en su vida, el ambiente cambia. Cuando una persona se deja transformar por Cristo, esa transformación repercute también en el ambiente. Por eso el reino de Dios no solamente está en el corazón del hombre, también está en el exterior. Pero en el exterior de aquellos que se han dejado transformar por Jesucristo. ¿Y quiénes son los que se han dejado transformar por Jesucristo? Los santos. Por eso los santos son la mejor expresión del reino de Dios. Y ahí donde ha habido un santo, el ambiente ha cambiado totalmente. Seguramente ustedes han visto la película Molokai, Isla Maldita. Es la vida de un sacerdote, San Damián de Veuster, sacerdote belga. Él viajó de Bélgica hasta Hawái y de Hawái a Molokai, porque todos los leprosos de esa zona, Hawái, los mandaban a Molokai a morir. Y él quiso ir a Molokai para atender espiritualmente a los leprosos. Antes de partir a Molokai dijo, sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de la lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo.
El padre Damián llegó a Molokai, atendió a los leprosos, no estaba paralizado ni lleno de miedo, atendía a los leprosos, los confesaba, les celebraba la misa, ayudó a mejorar las condiciones infrahumanas que se vivían en esa isla y terminó contagiándose de lepra y murió leproso, pero está en el cielo. Es un santo. Ahí donde ha habido un santo, ahí está el reino de Dios, ahí todo cambia. ¿Quieres que cambie el ambiente de tu casa? Deja que Cristo te transforme y vas a ver cómo el ambiente de tu casa cambiará. Porque el reino de Dios es interior y exterior. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué exige de nosotros el reino de Dios? En Marcos 1:15 leemos cómo Jesús señala: conviértanse y crean en la buena nueva, es decir, crean en el Evangelio. El reino de Dios, ¿qué exige de nosotros? La conversión y la fe. Y son dos exigencias unidas. Jesús nos está diciendo: conviértete para que creas, cree para que te conviertas. No podemos aceptar a Cristo en nuestra vida, es decir, no podemos aceptar el reino de Dios si no nos convertimos y si no creemos en Jesús. Necesitamos de la conversión y de la fe para formar parte del reino de Dios. La palabra conversión en griego se dice metanoia. ¿Y qué significa metanoia? Significa cambio de mentalidad. Para convertirnos hay que cambiar nuestra mentalidad, hay que cambiar el chip. Hay que comenzar a pensar según el Evangelio y no según el mundo. Dice San Pablo en 1 Corintios 2:16 que hay que tener la mente de Cristo, hay que pensar como Cristo, es decir, seguir la lógica del Evangelio, no la lógica del mundo. ¿Cuántas veces el Papa Francisco nos pide no ser mundanos? La conversión significa que ya no voy a seguir la lógica del mundo, sino la lógica del Evangelio. El mundo te habla de la revancha, el Evangelio te habla del perdón. El mundo te habla de escalar pisoteando al otro, el Evangelio te habla de servir al otro, sea quien sea. El mundo te habla de ponerte como centro, el Evangelio te pide que pongas a Cristo como centro de tu vida. El mundo te dice, todo vale. El Evangelio te dice, vale lo que te lleva a Jesús, lo demás es basura. Queridos hermanos, hay que seguir la lógica del Evangelio. Y eso implica conversión, erradicar todo lo mundano que hay en mí. Quien fue arzobispo de París, el cardenal Festuller, había sido judío, era un judío que se había convertido al catolicismo, muy amigo de San Juan Pablo II. Y cuando lo nombraron arzobispo de París, le preguntaron a quien fue el cardenal Festuller: ahora que usted es un arzobispo, ¿cuál es su plan de gobierno? Y él dijo: mi plan de gobierno es la conversión del arzobispo, es decir, mi propia conversión. Por ahí hay que empezar. Queridos hermanos, hay que convertirnos y es una tarea de todos los días. Junto con la conversión está la fe. ¿Qué es la fe? Dice el Catecismo en la Iglesia Católica en el número 176 que la fe es la adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. La fe es un abandono total en Dios, una entrega de todo nuestro ser al Señor.
Jesús quiere que le entregues toda tu vida. Porque si no le has entregado toda tu vida, en ti no está actuando el reino de Dios con toda su fuerza. Para que descubras la belleza del reino de Dios, reino de verdad y de justicia, reino de paz y de amor, necesitamos de la fe, de una entrega total a Jesús. Dice Hebreos 11:6 que sin fe no se puede agradar a Dios. Vamos a hacer un momento de reflexión. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí al recibirte en comunión y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan. Incomparable es tu amor por mi Jesús, incomparable es tu gran amor, Señor, que no puedo comprender, que siendo tú el Rey, te hayas quedado en este humilde pan, te hayas quedado en este humilde pan. Queridos hermanos, estamos haciendo nuestra lección divina tomando como texto bíblico Marcos 1, 14 al 20, que nos habla de la proclamación del reino de Dios y el llamado. ¿Cuál es el tema de la predicación de Jesús? El reino de Dios. 90 veces aparece esta expresión en la boca de Jesús. El reino de Dios ya está presente aquí en el mundo, pero todavía no se manifiesta con todo su poder. En el mundo vemos cómo está el trigo y la cizaña. El reino de Dios es interior, pero también exterior. Si tú acoges a Cristo en tu vida, en tu corazón, eso va a repercutir en el exterior. ¿Qué exige de nosotros el reino de Dios? Exige la conversión y la fe. La conversión es la metanoia, el cambio de mentalidad. Hay que cambiar nuestra mentalidad, pensar según el Evangelio, no según el mundo. No hay que ser mundanos. Y junto con la conversión está la fe. Creer en Cristo, es decir, abandonarnos con todo nuestro ser a Jesús. ¿Qué nos enseña sobre la vocación este pasaje que hemos escuchado?
Vamos a fijarnos en Marcos 1:17. Vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Este pasaje es toda una catequesis sobre lo que significa la vocación. Fíjense cómo Jesús les dice: vengan conmigo. A ti también Jesús te dice: ven conmigo. La vocación es un llamado. La palabra vocación viene de vocatio, que en latín significa llamado. Jesús te dice: ven conmigo. La vocación implica, en primer lugar, estar con Jesús. Y todos tenemos una vocación común. Hemos recibido esa vocación común el día de nuestro bautismo. La vocación de ser santos. El santo es el que está con Jesús. Si estás con Jesús, pero estás de verdad con Jesús, serás santo, porque Jesús te santifica. Es imposible estar con Cristo y no ser transformado, pero hay que estar con Cristo, estar unidos a Cristo como los sarmientos a la vid, dejarse transformar por Cristo. Hay una exigencia en toda vocación cristiana: estar con Jesús. El santo es el que vive con Cristo con tal radicalidad que Cristo lo transforma. Todo aquel que ha recibido el bautismo está llamado a estar con Cristo. Es lo que se llama la vida en Cristo. No podemos ser cristianos para vergüenza de Cristo, decía San Juan de la Cruz. Hay que estar con el Señor. Y junto con ese estar con Jesús, viene también en la vocación una exigencia: ser pescadores de hombres. Es la vocación al apostolado, que ya hemos hablado varias veces y que en este momento yo quisiera volver a remarcar. Todo bautizado tiene la vocación de ser pescador de hombres. Hay que lanzar las redes al mar. El mar es símbolo del mundo. El mar es amargo, el mundo es amargo. El mar es peligroso, el mundo es peligroso. Pero Jesús te dice: sé pescador de hombres, lanza las redes. Jesús nos pide que le llevemos gente a Él. El cristiano tiene que lanzar las redes al mundo. Así va creciendo la iglesia. La iglesia crece por el apostolado de nosotros. Decía un teólogo de los primeros siglos, Tertuliano: un cristiano que no anuncia a Cristo es como un perro que está mudo. Hay una carta muy bonita que escribió San Francisco Javier a San Ignacio de Loyola. ¿Quién fue San Francisco Javier? ¿Quién fue San Ignacio de Loyola? Fueron los primeros jesuitas. Y San Ignacio de Loyola fue además el que fundó la Compañía de Jesús, es decir, a los jesuitas. San Francisco Javier fue enviado por San Ignacio de Loyola a la India, a evangelizar la India. Prácticamente estuvo solo 11 años, bautizó miles. Y luego él quería irse al Japón. Tanto era su celo apostólico que decía: si no consigo barco para irme al Japón, me iré nadando. Quiero anunciar a Cristo. Cuando estuvo en la India, experimentó un gran problema que había en los cristianos de ahí. ¿Cuál era? Que no hacían apostolado. Vio cómo los cristianos no se preocupaban de hacer apostolado, sino
de aprovecharse, ciertamente no todos, pero un buen grupo, aprovecharse de los recursos que había ahí. Y él escribió una carta muy conmovedora a San Ignacio Loyola, contándole su experiencia de misionero. Voy a leer una parte de la carta. Venimos por lugares de cristianos que ahora habrá 8 años que se hicieron cristianos. En estos lugares no habitan portugueses, por ser la tierra muy estéril en extremo y muy pobre. Los cristianos de estos lugares, por no haber quien les enseñe nuestra fe, no saben más de ella que decir que son cristianos. No tienen quien les diga misa, ni menos quien les enseñe el credo, el Padre Nuestro, la de María, ni los mandamientos. En estos lugares, cuando yo llegaba, bautizaba a todos los muchachos que no estaban bautizados, de manera que bauticé una gran multitud de infantes que no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. Cuando llegaba a algunos lugares, no me dejaban los muchachos ni rezar mi oficio, ni comer, ni dormir, sino que les enseñase algunas oraciones. Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el reino de los cielos. Como tan santa petición no podía sino impíamente negarla, comenzando por la confesión del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por el credo, el Padre Nuestro y la de María, así les iba enseñando. Conocí en ellos grandes ingenios, y si hubiese quien los enseñase en la santa fe, tengo por muy cierto que serían muy buenos cristianos. Muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes por no haber personas que se dediquen al apostolado. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París diciendo en la Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para que hagan apostolado y decirles cuántas almas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ustedes los cristianos. Y así como van estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta que Dios nuestro Señor les demandará de ellas y del talento que les tiene dado, muchos de ellos se moverían tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus almas la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones, y diciendo: aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? Envíame a donde quieras y si conviene, aún a la India. Esta carta, escrita con un castellano antiguo, manifiesta cómo San Francisco Javier tenía un verdadero celo apostólico y le molestaba que los bautizados que él conocía no tuviesen ese celo apostólico en otras cosas. Vamos con la última pregunta. ¿Cuál debe ser la respuesta al llamado? Hemos escuchado en este pasaje 2 parejas de hermanos, Andrés y Simón Pedro y Santiago y Juan. Los 4 apóstoles fueron llamados directamente por Jesús y los 4 respondieron. Y hay 3 características que quisiera mencionar brevemente. Estaban ocupados, respondieron al instante y nunca dejaron al Señor. En primer lugar, Andrés, Simón Pedro, Santiago y Juan estaban ocupados, eran pescadores. Jesús no llama a gente ociosa. Hay que aprovechar el tiempo. Cuando nosotros aprovechamos el tiempo, también
nos encontramos con Dios, hay que hacer nuestros deberes. Y realizando correctamente nuestros deberes, descubrimos también la presencia de Dios. Quien pierde el tiempo está perdiendo a Dios y perdiendo su santidad. Jesús no llamó a gente que estaba tonteando. Los 4 estaban ocupados, trabajando. La segunda característica es que al instante siguieron a Jesús, no lo hicieron esperar. En Marcos 1:18 leemos cómo Simón y Andrés al instante dejaron sus redes para seguir a Jesús. He ahí la lección, la respuesta tiene que ser rápida. Al Señor no se le hace esperar. Muchas veces he contado la historia de San Expedito. Lo voy a volver a contar por enésima vez. Expedito era un soldado romano, no era cristiano, quería dar el paso para recibir el bautismo, pero siempre lo postergaba. Y cuenta la piadosa tradición que se le aparecía un cuervo cada vez que él quería tomar la decisión de ser cristiano y graznaba. Cras, 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 cras. En latín es mañana, 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 mañana. Hasta que un día Expedito dijo, no, hoy, odie, en latín, hoy, hoy, hoy. Recibió el bautismo y llegó a ser un santo, un mártir. Al Señor se le responde hoy. Simón, Andrés, Santiago y Juan respondieron al instante. El tercer punto es que los 4, una vez que dejaron todo para seguir a Jesús, le fueron fieles, con sus miserias y debilidades, porque Jesús no llama impecables, pero los 4 son santos. Todos sabemos que Pedro le falló al Señor. Todos sabemos que Santiago y Juan eran de temperamento fuerte, eran los Boanerges, los hijos del trueno. Jesús así los llamaba porque eran explosivos, diciéndolo en lenguaje coloquial, fosforitos. Pero Jesús cuenta también con nuestras miserias, debilidades y pecados para transformarnos. Los 4 fueron fieles a Jesús. Y eso es lo que yo quisiera remarcar. Tenemos que ser como Simón, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, fieles. La piadosa tradición dice que Pedro murió crucificado en Roma, cabeza abajo, por humildad. Andrés fue crucificado en Acaya, en una X. Santiago fue el primer mártir entre los apóstoles, le cortaron la cabeza. Lean Hechos 12:2. La piadosa tradición dice que Juan también fue enviado al martirio, lo echaron en una caldera con aceite hirviendo, querían hacer sopa de Juan, pero milagrosamente salió ileso. Es una piadosa tradición, pero a lo que voy es que los 4 fueron fieles hasta la muerte. Hermanos, hay que ser fieles a Jesucristo hasta la muerte. Hay que pedir no solo por la fidelidad de los sacerdotes, fidelidad también para los matrimonios, fidelidad para todas las vocaciones. María es la Virgen fiel. Hoy le pedimos a ella la gracia de la fidelidad, de la perseverancia final. Que así sea. Eres madre muy sencilla, criatura del Señor, Virgen pobre, madre mía, llena de gracia.
fuiste así entre sus manos y el Señor te modeló. Aceptaste ser su esclava, siempre vacila su voz. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. Yo quiero ser vasija de su amor. Yo quiero ser arcilla entre sus manos. Yo quiero ser vasija de su amor. Quiero dejarlo mío para él. No entendía sus palabras, pero respondes con fe. Dejas que tu amor te guíe, confiando siempre en él. Por su espíritu de vida te dejaste transformar. Hacemos nuestro examen. Sé que si acepto a Cristo en mi vida, formo parte del reino de Dios. ¿Hago presente el reino de Dios ahí donde estoy? ¿Lucho todos los días por mi propia conversión? ¿Tengo una mentalidad mundana? ¿En qué aspectos de mi vida no me he convertido? ¿Soy una persona de fe? ¿Me he entregado de verdad totalmente a Cristo? ¿Sé que Jesús me pide estar con Él? ¿Soy un verdadero pescador de hombres? ¿A quién he llevado a Jesús? Como los 4 apóstoles que fueron llamados por el Señor, ¿estoy aprovechando el tiempo o soy una persona perezosa? ¿Respondo con prontitud al Señor? ¿Vivo con fidelidad mi vocación? ¿Pido a la Virgen que interceda por mí para ser fiel hasta la muerte? Oración. Gracias, Jesús, porque me has iluminado con tu palabra que es viva y eficaz. Te pido en este momento, por medio de la Santísima Virgen María y San José, que me des la fuerza del Espíritu Santo para poner por obra todos los buenos propósitos que he sacado en este momento de oración. Amén. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Nos disponemos a recibir la bendición con Jesús sacramentado. Le pedimos al Señor que aleje de nuestros hogares todo mal,
y que lleve paz y armonía a nuestras familias. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Amén. Acompáñame, acompáñame, María. Acompáñame, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. En las pruebas, acompáñame, María. Porque contigo todo lo puedo, porque contigo no debo temer, porque contigo todo lo puedo. Acompáñame, acompáñame, mamá. Acompáñame.